Buenos días a todos los presentes. Siendo las 9:30 de la mañana, en punto del día 1 de junio del año 2021, se da inicio a la presente audiencia de control de acusación. Mi nombre es Jesús Ernesto Benito Nostroza, juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Sur. En esta ocasión, estamos con el expediente número 955-2021, por la presunta comisión del delito de robo agravado. Los acusados en el presente caso son Adrián Andrés Arroyo Alonso y Brian Beto Barrios Benavides, quienes se encuentran representados por sus respectivas abogadas, en agravio de la señorita Carla Calipso Cueva Campos. La solicitud la realiza el Ministerio Público, representado por la señorita Fiscal Provincial. Por la presente, he de indicar que la audiencia se desarrollará de la siguiente manera. Primero se realizará el saneamiento formal, donde se ventilarán las observaciones realizadas por las partes. Seguidamente, en tanto el fiscal como los abogados debatirán sobre los elementos de convicción y presentarán su intención punitiva, finalizando con el control sustancial y enfatizarán su solicitud. Para comenzar, otorgaré el uso de la palabra a la señorita fiscal, representante del Ministerio Público. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor juez, y un cordial saludo a todas las partes procesales presentes esta mañana. Es María Gracia Dueñas Jacobs, y soy la fiscal de la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio de Lima Sur, que comparece en representación del Ministerio Público. En virtud del artículo 349 del Código Procesal Penal, pedimos a usted, señor juez, que dicte el auto de enjuiciamiento respecto de los acusados Andrés Arroyo Alonso, de 18 años de edad, y Brian Beto Barrios Benavides, por presuntamente haber participado en calidad de coautores para la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad delictiva de robo agravado seguido de lesiones graves, tipificado en el último párrafo del artículo 189, en armonía con su tipo base del artículo 188 ambos del Código Penal. Todo ello en presunto agravio de la señorita Carla Calipso Cueva Campos, con base en los siguientes hechos. En los hechos precedentes, tenemos que el día 27 de julio, a las 9:20, la señorita agraviada se hallaba caminando tranquilamente por un pasaje desolado, colindante con la avenida El Carmen, que a su vez está ubicado en la urbanización San Roque. Luego de haber acudido al banco para retirar la suma de 5.500 nuevos soles. Y pues la agraviada guardó dicho dinero en un pequeño bolso de tela, mientras que, ¡oh, sorpresa!, cerca de la zona estaba el sujeto A, Andrés Arroyo Alonso, y un poco más allá se encontraba el sujeto B, Brian Beto Barrios Benavides, con su moto lineal. Ahora bien, entre los hechos concomitantes, encontramos que presuntamente el acusado Arroyo, con revólver en mano, arrinconó a la agraviada e intentó despojarla únicamente de su bolso de tela, donde ella guardaba el dinero que había retirado del banco hace un momento, mas no le reclamaba por otro tipo de pertenencias que ella llevaba. Finalmente, los hechos posteriores a la comisión vendrían a configurarse en que los acusados huyeron velozmente del lugar, en la moto lineal conducida por el sujeto B, el acusado Brian, dejando en un estado crítico el cuerpo de la agraviada, que yacía en aquel pasaje perdiendo mucha sangre. Pero, afortunadamente, las personas que se encontraban cerca del lugar acudieron inmediatamente a socorrerla, logrando llevarla al hospital más próximo, donde los médicos, por suerte, consiguieron que la agraviada permanezca con vida. Solo que ella aún se encuentra sumamente delicada de salud, concretamente en un estado de coma. Dicho esto, cabe mencionar que el sujeto A, el acusado Andrés, no ha acudido a ninguna de las citaciones notificadas a su persona, por lo que únicamente rindió su declaración luego de haber ordenado su orden de captura y posterior conducción compulsiva a la fiscalía. Una vez allí, negó todas las atribuciones en su contra, alegando que ese día se encontraba en un centro comercial, junto con otro testigo que confirma ello. E igualmente el acusado Brian mencionó que él no cometió el hecho punible, pues presuntamente se encontraba de viaje
en Chiclayo y para corroborar esto, presentó un boleto Soyuz. Ante esto, en la Fiscalía aún estamos en proceso de agregar más datos e investigaciones respecto de las cámaras del centro comercial, la credibilidad del testigo presentado, las cámaras de la sede Soyuz, el registro de los pasajeros que viajaron a Chiclayo ese día, entre otros. Por lo expuesto, esta Fiscalía solicita a usted, señor juez, que dicte el auto de enjuiciamiento en contra de los acusados Andrés Arroyo Alonso y Brian Beto Barrios Benavides. Gracias. Buenos días, señor juez, señorita fiscal y a todos los presentes. Mi nombre es Isabel Melilla Quepanduro, abogada representante del señor Adrián Andrés Arroyo Alonso. Señor juez, en esta ocasión estamos solicitando el auto de sobreseimiento respecto a mi patrocinado, ya que se estaría cumpliendo con uno de los requisitos previstos en el artículo 344, numeral 2. Adicionalmente a ello, la Fiscalía estaría incurriendo en algún error en su acusación y sería necesario sanear esos defectos. En ese sentido, Espino sostiene lo siguiente. La fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. Estos requerimientos deben cumplir con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión en la decisión judicial. Por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado. Se debe describir el hecho por el cual se pide la absolución o la apertura a juicio. Se debe calificar jurídicamente ese hecho. Página 1. En suma, lo que se busca es corregir aquellas inadvertencias que más adelante podría afectar en ese proceso. Por ende, no se estaría llevando una conducción correcta en el proceso y por lo tanto podría perjudicar a mi patrocinado, el señor Adrián Andrés Arroyo Alonso. Eso sería por el momento todo, señor juez. Con su venia, señor juez, mi nombre es Andrea Maraví Germán, con CAL número 024-94016, con domicilio procesal en calle Surquías 181, San Martín de Porres. Ahora, vengo por la defensa del señor Brian Beto Barrios Benavides, en adelante el sujeto Brian Barrios. En esta audiencia de control de acusación quiero ser puntual con ciertos puntos. Primero, no es por desvirtuar el argumento de la Fiscalía, pero su narración no es relevante para el caso en concreto. La carpeta fiscal indica de por sí el contenido materia de imputación. Sin embargo, esta defensa asegura que este caso no es mérito para llegar a un auto de enjuiciamiento debido a que la carpeta fiscal carece de la suficiencia probatoria. Ahora, actualmente nos encontramos en la etapa intermedia y por ello se evalúa 3 criterios. El primero es el control formal, el segundo el control sustancial y el tercero el control probatorio. Ante esto se fundamenta lo siguiente. En los requisitos de la acusación se tiene en consideración criterios formales en relación a lo que la Fiscalía puede argumentar. Como bien se menciona ahora citando el caso Palessieri Sassi versus Francia, o también el caso de Borisova versus Bulgaria, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció la necesidad de informar de la acusación al acusado para que ello se articule la posibilidad concreta del derecho de defensa. Y esto mantiene una estrecha relación con el principio de imputación necesaria. Es decir, que sobre los elementos de la acusación, estas deben tener un relato claro, preciso y circunstanciado, ya que ello mantiene una estrecha relación al iter criminis, y este
punto es fundamental mencionar, ya que la consumación del hecho tiene que ser evaluado correctamente por el fiscal, pues de allí depende el control sustancial ante la existencia o no de una excepción de improcedencia de acción por cuestiones de tipificación objetiva, antijuricidad y culpabilidad, y en relación a la correcta imputación determinada por la hipótesis fiscal. Esta misma debe estar valorizada y respaldada en fundamentos probatorios que sostengan la concurrencia del hecho y de que el imputado consumó el hecho. Sin embargo, el sujeto Brian Beto Barrios Benavides jamás estuvo en el lugar de los hechos. Por tanto, solicitamos a Fiscalía que sustente un fundamento probatorio con evidencia de que mi cliente estuvo presente en el lugar de los hechos. La videograbación no es conducente, ya que la imagen no es clara. En un control de acusación no es factible decir que a partir de una cámara que muestre una imagen borrosa garantice que una persona sea el posible imputado. Sin embargo, el reconocimiento por parte de uno de los testigos constituye una prueba fehaciente. Sin embargo, esto se encontraba, bueno, este testigo se encontraba como a 40 metros. Y yo le pregunto, señor juez, ¿es posible asegurar el rostro de una persona si ésta se encontraba distante? Para cerrar esta primera idea, señor juez, nos encontramos en una audiencia de control de acusación, más no en un juicio oral. Gracias, señor juez. Denotamos que las señoritas abogadas manifiestan que se debería dictar el auto de sobreseimiento, alegando que no existiría elementos de convicción suficientes ni posibilidad de integrar más datos a la investigación. Sin embargo, ello es un criterio equivocado, dado que sí tenemos suficiencia probatoria para sustentar nuestra acusación, pues contamos con el acta médico legista, donde acreditan que los daños sufridos en el cuerpo de la agraviada fueron provocados por un arma de fuego que impactó muy cerca de su cuerpo, pero no lo suficiente como para haber sido disparado por ella misma. El acta pericial de balística, donde confirman que la bala encontrada en el cuerpo de la agraviada fue proveniente de un revólver. El acta de reconocimiento fotográfico practicada respecto del sujeto A, el acusado Andrés. El acta de reconocimiento fotográfico también practicada, pero esta vez hacia el sujeto B, el acusado Brian. La declaración de los dos testigos presentes durante la comisión del hecho, con su narración respectiva de los hechos, sin incoherencias ni vacíos. La declaración de estos dos testigos, donde reconocen físicamente a los acusados, luego de haber detallado minuciosamente sus características físicas. Y entre los elementos documentales tenemos el video del frontis de la ferretería que se encontraba a unos metros, donde claramente se aprecia la contextura de ambos acusados el día 27 de julio a las 9 de la mañana con 20 minutos. Así como la copia de la licencia que tiene el sujeto B para conducir motos lineales. Y si bien específicamente no se ve toda la cara de los acusados, lo que sí se puede apreciar con suma claridad es la contextura de los mismos, tal como lo es su altura, robustez y porte. Ello mismo ha sido confirmado por los dos testigos, quienes han rendido su declaración sin ningún titubeo. Asimismo, cabe mencionar que cada uno de estos testigos tiene gran credibilidad y fiabilidad respecto de su declaración, pues entre ellos existe un alto grado de coincidencia en sus testimonios. Asimismo, evidenciamos por el audio y video de la cámara que los acusados únicamente le pedían el bolso de tela con la suma de los 5.500 soles, coincidiendo casualmente que cuando la agraviada fue encontrada tendida en el suelo, herida por bala, dicho monto ya no se encontraba entre sus pertenencias. Todo ello apuntaría a que mañana más tarde
estos acusados se les juzgue y condene por haber tenido conocimiento de la actividad precedente de la agraviada, ir al banco, para luego voluntariamente haber cometido los hechos ya expuestos. Cabe mencionar que ha sido sumamente importante haber tenido que dar lectura expresa de cada uno de estos elementos, dado que tal como lo menciona Gustavo Seminario Sayán en la página 13 de su capítulo titulado El principio de oralidad en el Código Procesal Penal de 2004, consagrado en el libro Manual del Código Procesal Penal, sostiene que el reglamento de audiencias no prohíbe la presentación de elementos de convicción o probatorios mediante su exhibición o lectura, como por ejemplo informes periciales, videos, documentos, entre otros, debido a que en estos casos los documentos, informes o videos deben presentarse en audiencia con la finalidad de que el juez tenga contacto directo con aquellos. Todo ello no solo para amparar a estos elementos de convicción como más que suficientes para que usted, señor juez, después de haber tenido conocimiento de los mismos, dicte el auto de enjuiciamiento. No solo para eso, sino también para garantizar que la celebración de esta audiencia está siendo saneada y sobre todo justa, tanto para la agraviada como para los acusados también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Con respecto a este punto de los elementos de convicción, debo decir que los presentados por la Fiscalía no son suficientes, puesto que no son absolutamente claros para solicitar el auto de enjuiciamiento. Uno de estos elementos son los videos captados por las cámaras de seguridad, donde las imágenes que se muestran son borrosas y por lo tanto no habría seguridad de quien aparece en esos videos precisamente sea mi patrocinado. Para contextualizar, permítame citar el fundamento séptimo de la Casación 181-2011 Tumbes, donde se explica lo siguiente. Entendemos por sobreseimiento aquella figura jurídica mediante el cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir la decisión final sobre el fondo del problema. No se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesan en su contra al haber concurrido a las causales contenidas en la norma procesal penal numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Es decir, si incurre en alguna de las causales, en este caso estamos incurriendo en el literal del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, sería pertinente solicitar el auto de sobreseimiento. Asimismo, resalto mi posición de que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no tendrían suficiencia para reforzar la solicitud para acusar. Es más, por nuestra parte, hemos presentado el testimonio del acompañante de mi patrocinado, donde alega que ambos se encontraban en un centro comercial en el momento de la comisión del delito, lo cual estaría desacreditando lo que ha dicho la presunta agraviada. Eso es todo por mi parte, señor juez. Ahora, citando a Ausencio Mellado en el año 2003, en el Derecho Procesal Penal, en la página 197 y 198, sobre Barsanti, indica que la presencia del fumus bonis iuris es importante debido a que se constituye como el presupuesto material indispensable, entendido como la apariencia de criminalidad. Por lo tanto, cuando nos encontramos en una situación donde la apariencia se refleja en los medios probatorios adjuntados en la carpeta fiscal que sustentan una sospecha grave, fuerte o vehemente, lo importante aquí, señor magistrado, es el sustento de los graves y fundamentos elementos de convicción de forma análoga. También se discute en una prisión preventiva. Por ello, recurriendo a una interpretación extensiva del derecho, se puede sostener a partir de jurisprudencia y doctrina que evalúa la imputación necesaria como fundamento base para el control de acusación.
Ahora, Peña Cabrera, en el año 2009, en el Manual de Derecho Procesal Penal, en la página 497, en concordancia con la idea, sustenta que la admisibilidad de una base probatoria requiere de un tratamiento de corroboración y constatación, perdón, sobre la fiabilidad de la información, que vendría a ser el objeto de prueba. No obstante, en las palabras de la Corte Suprema, en la Casación 724-2015, Piura recalca la importancia de la imputación necesaria debido a que para sostener una sospecha probable se debe reunir hechos concretos que consten sobre el imputado, la ejecución del injusto penal y otras condiciones. Además, la Sala Penal Permanente indica también en la Casación 760 del año 2016 la libertad en su fundamento 12, 13, 14 y 15, eh, correspondientemente sobre el grado de convicción, sobre el elemento de convicción en el árbol normativo y la importancia de la interpretación sistemática de los elementos de convicción. En otras palabras, si existe la ausencia de suficiencia, es improcedente que la Fiscalía pueda pedir juicio oral si no tiene una base concreta que sostenga en la prueba. Bien, ahora ambas partes darán soporte a sus posiciones en cuanto al control sustancial para poder evaluar el caso. Así pues, reafirmarán sus solicitudes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor juez. Mantenemos nuestra postura desde el inicio de esta audiencia, reafirmando nuestro grado de sospecha incluso mayor a una sospecha suficiente. En amparo de ello, el último párrafo del fundamento 15 del acuerdo plenario 6-2019/CJ-116 determina que el control sustancial tiene lugar en un momento distinto luego de la subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Esta comprende el examen de concurrencia respecto de 5 elementos necesarios para la viabilidad de la acusación, respecto de los cargos objeto de investigación. Entre estos elementos encontramos el elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal, que en este caso sí aplica, y elementos de convicción suficientes. Página 6. Tal y como se ha expuesto y verificado, no existen incoherencias o datos que resten sospecha suficiente para solicitar a usted, señor juez, este requerimiento de enjuiciamiento. De tal modo que estamos plenamente seguros que, al finalizar la etapa de juzgamiento, dichos acusados serán condenados por el delito de robo agravado seguido de lesiones graves, estimando pues que recibirían una pena privativa de libertad de cadena perpetua, recibiendo así 35 años, así como que estarían condenados a cumplir con una reparación civil ascendente a los 21.000 soles, que es un monto acertado y adecuado considerando no solo el daño patrimonial ocasionado por todos los gastos clínicos de los daños causados a la integridad física y psicológica de la agraviada, sino también por un daño moral que ha tenido que sufrir la agraviada por estar expuesta ante los hechos mencionados anteriormente. Todo este sustento de reparación va en concordancia con el artículo 1985 y 1984 del Código Civil peruano. Por lo tanto, señor juez, al margen de todo lo expuesto y los vastos elementos de convicción manifestados en la presente exposición acusatoria, el Ministerio Público solicita que usted se sirva a dictar el auto de enjuiciamiento tanto en contra del acusado Andrés Arroyo Alonso, sujeto A, y para el acusado Brian Beto Barrios Benavides, sujeto B. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Como lo señalé anteriormente, como no existen elementos de convicción suficientes, estos no podrían fortalecer el grado de sospecha que se necesita para dictar el auto de enjuiciamiento.
Asimismo, en nuestra oposición tenemos como apoyo para nuestra solicitud la declaración del acompañante de mi patrocinado, quien afirma que ambos se encontraban en un centro comercial de compras durante la comisión del hecho punible. También tomamos en cuenta que es aquí donde se debe materializar el control sustancial de la etapa intermedia. Para ejemplificar, Martínez en el libro del Manual del Código Procesal Penal menciona lo siguiente. En tanto, el control sustancial está relacionado con el hecho de que la etapa intermedia solo permita pasar a juzgamiento aquellos procesos donde existan elementos suficientes y razonables que permitan apreciar que la acusación contra determinada persona se encuentra justificada materialmente. Es decir, para que proceda de manera correcta el auto de enjuiciamiento, este debe estar debidamente motivado y fundamentado. Precisamente, señor juez, dentro de esa fundamentación deben estar los elementos de convicción suficientes. En este caso, la Fiscalía no ha cumplido con ese requerimiento y por ende no se le podría otorgar ese auto de enjuiciamiento que está solicitando. Por eso, señor juez, reitero mi pedido de dictar auto de sobreseimiento a mi patrocinado, el señor Adrián Andrés Arroyo Alonso, ya que sí estamos cumpliendo con una de las circunstancias impuestas en el numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Eso es todo por mi parte, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Ahora, citando el artículo 350 y numeral 1, inciso F del nuevo Código Procesal Penal, la defensa tiene la opción de presentar pruebas documentales que no fueron incorporadas antes. En este sentido, se hace presente al juez que el sujeto Brian Beto Barrios Benavides no estuvo en el lugar ni fecha de los hechos, ya que se encontraba de viaje. Por ello se presentó la prueba eh, del boleto de viaje del imputado. Sin embargo, Fiscalía no tomó en consideración, ni mucho menos generó mayores investigaciones sobre la prueba documental. Asimismo, la Fiscalía no ha identificado si la moto utilizada para la fuga sería la moto de mi patrocinado. Tampoco la Fiscalía ha corroborado el destino de este efectivo sustraído. Como se puede apreciar, aún existe insuficiencias probatorias y es por ese motivo por el cual no se puede proceder con un auto de enjuiciamiento. Finalmente, quisiera compartir esta reflexión del doctor Jefferson Moreno en el año 2020 sobre el segundo supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 344, numeral 2, inciso A, del nuevo Código Procesal Penal, y sobre ello esta defensa argumenta que pese a existir elementos de convicción que lleven a Fiscalía a concluir que el hecho sí se realizó, evidentemente faltan elementos que vinculen al sujeto Brian Beto Barrios Benavides con el hecho. En este sentido, esta defensa solicita el sobreseimiento total del caso objeto de investigación, ya que no se puede atribuir los hechos a los imputados en relación a la falta de motivación, ausencia de interpretación sistemática de los elementos y por nuevos elementos de convicción no evaluados. Muy bien, luego de escuchar lo argumentado por el Ministerio Público y las abogadas representantes de los procesados, procederé a sustentar mi decisión. En primer lugar, por lo fundamentado por la fiscal y las abogadas defensoras de los acusados, se puede corroborar una clara y correcta interpretación de los artículos 344, 349 y 352 del Código Procesal Penal. Cabe señalar que, según el 18º fundamento de la casación número 760-2016, la libertad, se establece que, en este momento, procederé a citar. Las partes, en particular, la defensa solo tiene la posibilidad de hacer un control formal de acusado, dar cuenta, por ejemplo, de emisiones relevantes en la acusación, definición
en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados y suficiencia, individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. Página de la 10 a la 11. En otras palabras, los abogados de la defensa tienen la facultad de exigir que la acusación fiscal deba contar con todos los requisitos fácticos y jurídicos tipificados en nuestro marco jurídico, en tanto estos no puedan vulnerar el debido procedimiento y la motivación que se merece. Por ende, la Fiscalía en la presente acusación fiscal ha cumplido con el contenido necesario para que el presente caso no sea archivado. Además, se cumplió con el principio de preclusividad. En segundo lugar, sobre los elementos de convicción presentados por las abogadas de la defensa, primero, la abogada representante del procesado Adrián Andrés Arroyo Alonso, por medio de una prueba testimonial donde el testigo declaró haber estado con el acusado en un centro comercial ubicado en el distrito de Chorrillos, al momento de la comisión de los hechos punibles. Segundo, la abogada representante del acusado, Brian Beto Barrios Benavides, señala la declaración dada por el procesado, donde menciona que se encontraba en un viaje en la ciudad de Chiclayo, y como prueba de ello muestra un boleto de pago de la empresa Soyuz, cuya fecha coincidía con la comisión del hecho punible. Mientras que la fiscal, habiendo formalizado la investigación preparatoria el día 10 de noviembre del 2020 contra los procesados por el presunto delito de robo agravado, seguido de lesiones graves, artículo 188, concordante con el artículo 189, último párrafo del Código Penal. Primero, hay que tener en cuenta que en un lapso de tiempo el procesado Adrián Andrés Arroyo Alonso no declaró ni se presentó, a pesar de que se le había notificado en varias ocasiones, siendo que una vez presentada su declaración, el procesado niega la comisión de los hechos punibles, al igual que el procesado Brian Beto Barrios Benavides. Así pues, el Ministerio Público presentó un certificado de antecedentes carcelarios emitido por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, donde se señala que ambos procesados habían sido internados en el penal del Lurigancho años atrás por la comisión del mismo delito. Incluso se dictó prisión preventiva. Teniendo en cuenta esto, en el actual caso se presenta un video donde se puede apreciar a dos sujetos los cuales atacan a la agraviada, pero no se puede determinar quiénes fueron con estas simples imágenes. En este sentido, el fundamento 8.3 del recurso de nulidad número 231-2017 Lima Norte establece que en este momento procederé a citar. Sobre la incriminación contra Carlos Adrián Alba Maye Cagua por el delito de robo agravado en perjuicio de performa, donde se le imputa haber ingresado a la botica con un gorro de color negro y un arma de fuego, permitiendo que sus coacusados, Torres Santiago y Carrasco Sánchez, sustraigan el dinero de la mencionada caja. Pero en las actas de reconocimiento solo indican a sus dos coacusados, Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez y Walter Junior Torres Santiago, no pudiéndose identificar plenamente sus características físicas en la persona que aparece en el video de seguridad, generando duda razonable a su favor. Página 8. Es decir, el video, al no poder identificar al procesado, creó una duda razonable, ya que al no poder reconocerlo, no se le puede inculpar de un hecho punible. Después de todo, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Seguidamente, sobre el caso en cuestión, se señala que, a pesar de que el delito fue cometido en un pasaje desolado, la agraviada recibió auxilio de varios transeúntes que pasaban por la zona, así que se puede determinar que sí hubo personas que pudieron haber atestiguado el hecho. Dicho esto, el Ministerio Público ha presentado la declaración de dos testigos, los cuales son de vital importancia en este caso, porque reconocen expresamente a los procesados, además que ambos
testigos señalan las mismas características, es decir, el testimonio de uno está corroborado por el otro, donde describen a los procesados. Así pues, con respecto al arma y al dinero, en este sentido, quiero señalar que el octavo fundamento del recurso de nulidad número 2316-2015, Lima, que establece, en este momento procederé a citar. Para el caso de los 500 soles y el celular de la agraviada, con un margen de tiempo suficiente como para desaparecer lo robado y los medios utilizados para ese fin, si tenemos en cuenta que las reglas de la experiencia común y de entendimiento humano así lo demuestran, de ahí que es entendible desde todo punto de vista que cuando se intervino al recurrente después no se le encontrara nada en su poder, pese a que se tenía como versión homologada tanto del acusado como la agraviada, que se apoderó de sus pertenencias, negando el sentenciado haber usado su desatornillador. Dicho esto, por máxima de la experiencia, se puede determinar que siempre los seres humanos nos vamos a proteger de cualquier manera, ya sea desvinculándonos de cualquier elemento que nos atribuye un hecho punible o obstaculizando el proceso. En concreto, lo que principalmente se destaca presentado por la Fiscalía es que la agraviada se encuentra en un estado grave, en estado de coma. El video que muestra los hechos, la declaración de los testigos, las actas de reconocimiento fotográfico, y se ha logrado acreditar que el procesado Brian Beto Benavides posee una licencia para conducir una moto lineal, por lo que estos elementos acreditarán los hechos relatados, donde el acusado Andrés fue el que disparó a la víctima y el acusado Brian era el que conducía la motocicleta. En consecuencia, por todo lo presentado por ambas partes, considero que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía son suficientes para dictar un auto de acusación. En tercer lugar, por lo mencionado anteriormente sobre los elementos de convicción, considero que se configura la sospecha suficiente. En este sentido, el segundo párrafo del segundo fundamento de la casación número 247-2018, ANCASH, establece que, en este momento, procederé a citar. La acusación fiscal ha de ser expreso y en términos que no sean absolutamente vagos, enterminados, preciso y claro respecto del hecho y delitos por la que se formula. En esta misma perspectiva, cuando se trata de varios imputados, la acusación fiscal debe indicar, en cuanto sea posible, cuál fue el papel desempeñado por cada uno de ellos. Así, no se requiere de un relato minucioso y detallado o pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto de escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias de investigación y a los que la acusación se refiere con suficiente claridad. Página 6. Dicho de otro modo, la sospecha suficiente exige que la elaboración de la acusación deba ser completa, pero no exhaustiva, ya que debe permitir conocer cuáles fueron las acciones cometidas por los acusados de forma clara y precisa. Asimismo, sobre este tipo de sospecha, en el fundamento 25 del Acuerdo Plenario 1-2019/6J-116, estipula que la sospecha suficiente quiere decir llanamente simple existencia de la probabilidad respecto de una futura condena. Página 15. En otras palabras, la posibilidad de que al procesado se le condene. Por ende, considero que por todos los hechos señalados, mañana más tarde es muy probable que a los procesados se les dicte una sentencia condenatoria. Por todo lo mencionado, concluyo que en el presente caso sí existe una relación jurídica válida de los procesados con el hecho punible. Por ende, declaro auto de enjuiciamiento sobre los procesados Adrián Andrés Arroyo Alonso y Brian Beto Barrios Benavides. Así pues, se notifica a las partes. Dicho esto, doy por concluida la presente audiencia. Muchas gracias.